a iniciar con lo que nos había quedado pendiente la tutoría pasada, la última tutoría. Como bien dijo Idilia, habíamos visto hasta la sección 1.5 más o menos por ahí por la 1.5 era. Y se nos habían quedado algunas cosas pendientes. Yo no sé si ya alguno de ustedes ya empezó a revisar la unidad 2, o ya empezó a leer la unidad 2, o todavía estamos ahí queriendo analizar la unidad 1. Yo ya empecé a leer la unidad 2. Ajá. Sobre lo que es las sucesiones, ¿verdad? Sucesiones, correcto. No, y la unidad 2, ahí sí ya nos vamos a dar gusto, si lo queremos llamar de alguna manera, con ejercicios ya mecánicos. La unidad 1 es más que nada para entender ciertos conceptos, ya que el término de acotado, el término de cota superior, inferior, máximos, mínimos, todos esos son temas que nosotros vamos a ocupar de aquí en adelante, ¿sí? Todos esos son temas que nosotros vamos a ocupar de aquí en adelante y pues la verdad es que sí, es necesario manejarlos. Así que solo permítanme una cosa acá. Bien, entonces, ¿qué sucede acá? Vamos a comenzar con la partecita del teorema de la desigualdad de Bernoulli. Que este teorema, bueno, lo vamos a ver cómo se demuestra, simple y sencillamente, pues porque es importante aprender a ver la demostración, no porque en realidad la demostración no es que la vamos a usar mucho de aquí en adelante, pero el resultado sí. De hecho, si ya leyeron todo el material de la unidad 1, hay un ejemplo por ahí que para poder plantear unas desigualdades, pues utiliza la desigualdad de Bernoulli. Así es que vamos a ver aquí la demostración, que es algo que el compañero que lamentablemente ya no se pudo conectar, consultaba al final de la primera tutoría. La desigualdad de Bernoulli nos dice que todo cuerpo ordenado K, que es como normalmente se le conoce a estos cuerpos, aquí está Ricardo todavía luchando por conectarse. Zulma, perdón, no le había leído la unidad 2, leyendo y analizando los temas. Está bueno. Recuerden que matemáticas siempre se va leyendo, analizando y con una paginita o cuaderno a la par para tratar de resolver todo lo que los materiales ponen que es evidente, que es fácil, todos esos pasitos que cuando uno es estudiante, pues uno no los ve así. Uno no los ve tan fáciles como los dice el material. Así que siempre leyendo tranquilos, leyendo despacio, de poquito en poquito y con un lápiz y cuaderno o páginas ahí a la par para ir haciendo apuntes. Y en lo que tenga duda, consulte. Si usted ve un ejercicio que no lo entiende, un ejemplo que no lo entiende, consulte. Ya en la tutoría del sábado nos vamos a adentrar en ese mundo de las sucesiones. Bueno, les decía, vamos a comenzar con la prueba de Bernoulli. A estas pruebas lo que hay que ponerle suma atención son los artificios matemáticos que se utilizan para hacer las demostraciones. Cuando ya lleguemos a sucesiones nos vamos a dar cuenta que en algunos casos tendremos ejercicios mecánicos para calcular algunos resultados y tendremos también ejercicios donde nosotros vamos a tener que recurrir a algunos artificios matemáticos para hacer demostraciones. Entonces, por ejemplo, en la demostración de la desigualdad de Bernoulli, que nos dice que para todo cuerpo ordenado K, si n es un número natural y x es mayor o igual que menos 1, entonces se cumple la desigualdad 1 más x a la n es mayor o igual que 1 más nx. Esa desigualdad es la que me demuestra la desigualdad de Bernoulli. La demostración la hacen por inducción. Sin embargo, no dejan explícitos dos pasos de inducción. La inducción, si hacemos memoria, es primero el caso base. El caso base es cuando n vale el primer valor que puede tomar. En este caso, como n es natural, cuando n vale 1. Y es demostrar que la desigualdad o la igualdad que queremos probar es cierta con este valor. Veamos.
Si n vale 1, queda 1 más x a la 1 mayor o igual que 1 más 1 por x. Es cambiar la n por 1. ¿Será cierto entonces que la desigualdad se cumple? Vamos a ver. 1 más x queda en la izquierda y 1 más x queda en la derecha. Como la desigualdad dice mayor o igual, entonces se cumple. Porque no quedó mayor, quedó exactamente igual, pero la igualdad se incluye dentro de lo que queremos probar. Caso base hecho. Luego, hipótesis inductiva, que esto no lo ponen. La hipótesis inductiva consumía en asumir, la hipótesis inductiva se me ha escapado la palabra que quería usar, consumía, dije. La hipótesis inductiva consistía en asumir cierta la propiedad para n igual k, para un valor n igual k. Eso se traducía más formalmente en decir, bueno, vamos a suponer que vamos a cambiar la n por k y a decir que esa igualdad se cumple, o la desigualdad en este caso. Vamos a suponer que 1 más x a la k es mayor o igual que 1 más k por x. Eso significa la hipótesis inductiva, asumir que el resultado es cierto para un valor de n igual k. Y luego probar para k igual a n más 1. Para k igual a n más 1. Hay diferentes documentos y versiones o métodos de cada profesor o tutor donde el método de inducción utilizan letras diferentes, nomenclatura o lenguaje distinto, pero en el fondo son los mismos 3 pasos. Por si alguien en algún momento ha visto estos métodos con alguna otra letra, pues es cuestión de gusto, ¿verdad? Entonces aquí, para probar para k igual n más 1, lo que uno hace es, bueno, ¿qué es lo que tengo que probar? Tengo que probar que 1 más x a la k más 1 es mayor o igual que 1 más k más 1 por x. Cambio la n por k más 1. Sustituyo y ahí me doy cuenta de qué es lo que nosotros tenemos que probar. Cuando yo cambio n por k más 1. Esa es la desigualdad que hay que probar. ¿Y cómo la vamos a probar? Bueno, por propiedades de potencia 1 más x a la k más 1, voy a partir del lado izquierdo a formar la desigualdad con el lado derecho. 1 más x a la k más 1 es 1 más x a la k por 1 más x, por propiedades de potencia. Lo que estoy haciendo aquí es separando la potencia k más 1 en una potencia k y potencia 1. Luego, por hipótesis inductiva, la hipótesis inductiva HI nos dice que 1 más x a la k, aquí lo estoy subrayando arriba, 1 más x a la k es mayor o igual que 1 más k por x. Esa es la hipótesis inductiva. Entonces, podemos decir que este producto que tengo abajo es mayor o igual que 1 más k por x por 1 más x. Lo que he hecho es aplicar la hipótesis inductiva y cambié el 1 más x a la k por 1 más k por x. Hice el cambio de un factor por otro y la hipótesis inductiva me dice que al hacer ese cambio ya no es igual, sino que es mayor o igual. Ahí es donde se ha usado la hipótesis inductiva. Luego, esta última igualdad, si nosotros desarrollamos los productos, es igual a 1 más x más k por x más k por x cuadrado. 1 más x más k por x más k por x cuadrado. Las disculpas del caso porque en el material sé que no ocupan la letra K, sé que en el material han ocupado la letra N, pero bueno, creo que aquí aplica bien el hecho de que cuando a uno le enseñan algo y uno se lo aprende de una cierta manera, cuesta cambiar el estilo y hacerlo de otra u ocupar otras letras. Yo en lo personal, cuando a mí me enseñaron el método de inducción, me lo aprendí de pe a pa con la letra K. Yo por eso ocupo K más 1 y no N más 1. Bueno, que de hecho, aquí para probar aquí le puse K igual a N más 1, pero en realidad es N igual a K más 1. Aquí lo había puesto mal y lo había sustituido al final por K más 1. Ahí las disculpas del caso.
Entonces, como les digo, en el material de la plataforma sé que han usado n+1, es cuestión de gustos. Yo prefiero usar k+1 para no perderme tanto. Entonces, ya con estos 4 términos, agrupamos, esto es 1 más, saco factor común x al 1 más k, que son a los 2 términos de en medio, más k por x cuadrado. Y luego, si yo tengo una suma de 3 términos, independientemente de los valores, como todo esto estamos hablando de que son términos mayores o iguales que -1 por la condición de arriba en el enunciado del teorema, todos estos términos, si yo tengo una suma de 3, independientemente de los signos, la suma de 3 términos siempre es mayor o igual que la suma solo de 2 de ellos. Entonces yo particularmente acá tomo 1 más k por x. Quito, por decirlo de alguna manera, el tercer término. Si yo tengo una suma de 3 términos, eso será mayor o igual que una suma solo de los primeros 2. Sobre todo porque el término que estoy quitando es un número estrictamente positivo. X al cuadrado siempre será positivo y el n es un natural, o sea que es positivo. Entonces, suma de 3 términos y yo quito un positivo de esos 3, eso es mayor que la suma de los 2 que quedan. Con esto hemos llegado a, si tomamos lo primero de donde partimos, que 1 más x a la k+1, era donde iniciamos, hemos llegado a que es mayor o igual, siguiendo todas las igualdades y desigualdades, esto es mayor o igual que 1 más k+1 por x, que era justamente lo que queríamos probar, y lo voy a marcar aquí en verde. En verde estoy encerrando ahorita lo que nosotros queríamos probar con el tercer paso del método de inducción. Lo que está encerrado en verde es lo que queríamos probar y abajo también en verde es lo que se ha llegado a la desigualdad pedida siguiendo el caminito ahí de todos los pasos. Así que bueno, preguntas. ¿Preguntas? Ajá. Por mi parte no, o sea, ahí solo es como le digo, de practicar de nuevo el método de inducción, ¿verdad? Correcto. Es de recordar bastante ahí el método de inducción. Es el que más se utiliza, ¿verdad? En esta primera parte sí, Bueno, de hecho, en realidad, fíjense que en todas las materias de la carrera, en menor o mayor medida es un método muy, ¿cómo les dijera? Es un método bastante utilizado, Sí. Más que el que de contradicción, o sea, yo en lo que he visto es más el de inducción. Sí. Bueno, lo que sucede es que el de inducción es más vistoso, se diferencia más porque lleva más cosas matemáticas, más proceso de cálculo, de operaciones y cosas así. El de contradicción, no crean, el de contradicción es uno de los más útiles también. No es tan vistoso porque el de contradicción no lleva tantas operaciones ni cálculos matemáticos, pero en cierta medida el de contradicción es una gran cosa para probar mucho. Para probar muchos teoremas, el de contradicción es una gran cosa. El de inducción tiene la debilidad que el de inducción es más que nada para situaciones mecánicas, para fórmulas, para desigualdades. Raras veces se ocupa en algo que no sea eso. Y el de contradicción es al revés. No es tanto para esta área, sino para
otro tipo de problemas, para probar que algunas cosas son únicas y cositas así. Bueno, solo permítanme una cosa. Bueno, esto era con respecto a la desigualdad de Bernoulli. No sé si alguien había escrito algo en el chat, quiero ver. Ok, Irilia. Bueno, seguimos. No, esto no. Bueno, vamos a ver de acá. Vaya, este teorema no es que lo vayamos a demostrar, pero es interesante comentarlo. A veces, bueno, no a veces, casi siempre, ya se darán cuenta, los resultados que son más obvios, los resultados más obvios en matemática son los más difíciles de demostrar. Los resultados más obvios son los más difíciles de demostrar. Entonces, en este caso, estos resultados se ven bastante evidentes, bastante normales, pero hay que tenerles un gran respeto, sobre todo porque a veces uno no los utiliza bien. Por ejemplo, la primera de las tres desigualdades que tenemos planteadas aquí, este teorema lo que me dice es que estas tres manifestaciones son equivalentes. Que sean equivalentes significa que cualquiera de las tres que usted utilice implica cualquiera de las otras tres. Si usted toma una, la primera es equivalente a la segunda y a la tercera y así sucesivamente. O sea, puede usted tomar una y en vez de ella utilizar la otra y sigue siendo válida. ¿Qué me dice la primera? Me dice que si x está entre menos a y a, mayor o igual que a y menor o igual que menos a, mayor o igual que menos a y menor o igual que a, significa que nosotros podemos decir también que x es menor o igual que a y que a es mayor o igual que menos x. En este sentido, lo que me está diciendo es, en cierta manera, como separar la desigualdad. Agarro yo la primera desigualdad y como que la separara. Bueno, voy a ver primero una y después voy a analizar la otra. X mayor o igual que menos A y X menor o igual que A. La de X menor o igual que A no tiene mayor problema, pero la importante es la de arriba. Menos A menor o igual que X. Con el menos A menor o igual que X, aquí lo que me están queriendo hacer es que recordemos que en desigualdades con números reales hay una regla que a veces uno pasa por desapercibido. ¿Cuál es la regla que me permite a mí llegar de ese resultado menos a menor o igual que x al que voy a marcar aquí en la parte 2 del teorema, al menos x menor o igual que a? ¿Cuál es el resultado que me permite hacer ahí el cambio de uno al otro? Vamos a ver. ¿Alguien se acuerda de qué es lo que hay que hacer ahí? Hay que utilizar una propiedad muy sencilla de desigualdades, pero estas son las cositas importantes de los teoremas. Como les digo, cuando más evidente es la situación, más difícil es lograr ver cómo se saca. ¿Cómo creen que sería esto?
del valor absoluto sería. No, No. no. Aquí lo que hay que hacer es aplicar una simple propiedad de desigualdades. Y el meollo de todo esto es lo siguiente. Cuando uno tiene una desigualdad, uno puede hacer los despejes utilizando todas las normas que uno conoce para igualdades. Pasar a sumar, restar, multiplicar, dividir. Todo se puede hacer. Pero en desigualdades, si uno multiplica por un signo negativo o si uno divide por algo negativo, la desigualdad se invierte. Eso es un resultado importantísimo. Entonces, mire bien la desigualdad que tenemos arriba. Si nosotros multiplicamos los dos lados de la desigualdad por -1, multiplicando por -1, me queda a de un lado y x del otro lado. Pero y menos x, perdón, del otro lado. Pero como yo lo que he hecho es multiplicar ambos lados por -1, por un valor negativo, la desigualdad debe cambiar. La desigualdad debe cambiar. Pasa a ser, de ser menor o igual, cambia a ser mayor o igual. Y si ya nosotros reordenamos esto, colocando la x al inicio, pues menos x es menor o igual que a, que es el resultado que nosotros queríamos obtener. Entonces, lo que tenemos que rescatar en gran medida de todo esto es que cuando yo tengo una desigualdad, si yo multiplico o divido por un valor negativo, la desigualdad se invierte. La desigualdad se invierte. El último resultado, el valor absoluto de a menor o igual que x, es producto de la segunda doble desigualdad que hay ahí, porque en la segunda tengo que x es menor o igual que a y que menos x es menor o igual que a. Tengo que tanto el positivo como el negativo de x es menor o igual que a. Bueno, si el positivo y el negativo de x son ambos menores o iguales que a, no queda más que en general el valor absoluto de x sea menor o igual que a. El valor absoluto de x será menor o igual que a. Así que al final son tres maneras diferentes de decir lo mismo. Por eso es que se dice que son equivalentes. La primera doble desigualdad junto con la segunda y junto con la tercera son tres formas diferentes de decir lo mismo. Ahí dependerá qué es lo que a uno más le conviene en cada uno de los casos donde uno ya esté realizando alguna demostración. Bueno, Ricardo al final pudo conectarse. Ricardo. Ricardo. Bueno, quizás yo lo veo que como que ahí está, pero quizás no está. ¿O sí? Licenciado. Hola. En el caso, que yo sé que al haber un número negativo, que se multiplica o se divide, se invierte la desigualdad. ¿Cómo justifico eso en una demostración? Es una propiedad. Eso es una propiedad. Solo Eso lo ya digo es. la propiedad. Sí. Bueno, ni siquiera tiene que decirlo, porque a la hora de usarlo en una demostración son de esas propiedades de desigualdades que ni siquiera necesita uno comentarlas, simplemente aplicarlas, nada más. No tendría que justificarlo. Gracias. Así que por eso no se preocupe, no tendría que justificarlo. Bueno. Veamos. Ok. Sigamos. Vaya. Aquí viene ya un ejemplo que reúne prácticamente todo lo que vimos la primera tutoría y un poco desigualdades. Pero este ejemplo, la solución, si alguien lo revisó en su momento, es un poquito complicada porque es una solución bien rebuscada y la estrategia usada en esta demostración no es algo que a uno se le pueda ocurrir, siendo muy honestos, con tanta facilidad, incluso si es alumno o si es profesor. Esto ya requiere bastante ingenio para hacer demostraciones como esta que se ha colocado acá. Vamos a discutirla un poco. Le dan dos conjuntos, X e Y. El X dice que son números racionales que cumplen con ser mayores o iguales que 0 y que su cuadrado es menor que 2.
Y el y dice que son números racionales que cumplen con ser mayores que 0 y su cuadrado mayor que 2. Son bastante parecidos los conjuntos, solo que en uno son mayores que 0 y su cuadrado menor que 2, y en el otro mayores que 0 y su cuadrado mayor que 2. En uno menores que 2, en el otro mayores que 2. Y lo que nos dice es que X es un subconjunto del intervalo de 0 a 2. Tiene sentido porque si X cuadrado es menor que 2, como X cuadrado es un valor positivo, al final de cuentas X siempre va a ser un valor pero tan pequeño que estará siempre en el intervalo de 0 a 2, porque además me dice que X debe de ser positivo. Con seguridad X va a pertenecer al intervalo de 0 a 2. Algo similar se podría decir con el valor de y. En cierta manera, sí. En y nos dicen que son valores mayores que 0 y además que su cuadrado es mayor que 2. ¿Cuántos números hay que su cuadrado es mayor que 2? Pues hay infinitos. De 2 para arriba, por ejemplo, todos los números de 2 en adelante, sus cuadrados serán mayores que 2. Arriba de 2, todos serán mayores que 2. Por eso es que dicen que el conjunto y mayúscula está incluido en el conjunto de 0 a infinito. Tenemos esto. X está incluido en el intervalo de 0 a 2. Y está incluido en el intervalo de 0 a infinito. ¿Por qué? Por cómo están definidos los conjuntos. X son mayores que 0 y su cuadrado menor que 2. Si su cuadrado es menor que 2, la X también es menor que 2. Así que no van a pasar de 2. Mientras que la Y son mayores que 0, pero su cuadrado es mayor que 2. ¿Cuántos números hay que su cuadrado sea mayor que 2? Pues infinitos. Así que Y es un subconjunto del conjunto de 0 a infinito. Ojo, no se está diciendo que son el conjunto 0, 2 ni que son 0 a infinito. Están metidos ahí, que es diferente. ¿Para qué se hace eso? Para tratar de ver si los conjuntos son acotados. Si yo digo que el conjunto X está metido en el intervalo de 0 a 2, estoy diciendo que X es acotado. ¿Por qué? Tiene cotas superiores y tiene cotas inferiores. Yo no sé específicamente de dónde a dónde va X, pero sí sé que está metido en el intervalo de 0 a 2. Al saber eso, yo sé que por lo menos el 0 es una cota inferior y el 2 es una cota superior. Del 0 para abajo todas son cotas inferiores, del 2 para arriba todas son cotas superiores. Entonces el X está acotado. El Y está acotado inferiormente. ¿Por qué? Yo no sé de dónde a dónde va específicamente Y, pero sí sé que está metido en el conjunto de 0 a infinito. Como está metido en el conjunto de 0 a infinito, es muy probable que el conjunto Y sea infinito. No sé dónde termina, pero sí sé que comienza arriba de 0. Por lo tanto, 0 es una cota inferior de Y. Por eso dicen acá que X es un subconjunto acotado. No aclaran si superior o inferiormente, con lo cual quiere decir que son de las dos formas. Significa que son de las dos formas, es un conjunto acotado. Y me dice que Y es un conjunto acotado inferiormente, lo cual tiene sentido, pues porque abajo está acotado por 0. Tiene sentido porque abajo está acotado por 0. Bueno, inician diciendo eso. Después dicen, vamos a demostrar, usando 3 argumentos por ahí, que no existe supremo de X, ni tampoco existe ínfimo de X en Q. No existe supremo de X ni ínfimo de Y, perdón, en el conjunto de los números racionales. Con los 3 literales que ahí están, demuestran eso, que no existe supremos ni existen ínfimos. Dice también que es claro que el ínfimo de X es 0. Bueno, es claro porque el ínfimo, recordemos que lo definimos como el mayor de las cotas superiores. Si las cotas de las cotas inferiores, perdón, el mayor de las cotas inferiores. Ya dijimos que en Y las cotas inferiores van de 0 hacia abajo. Entonces, si las cotas inferiores van de 0 hacia abajo, ¿cuál es el número más grande de esas cotas? Es 0. Todos los demás son menores que 0. Por lo tanto, el ínfimo de X es 0. Sin embargo, aquí hay un detallito con esta prueba, y es que dice que van a demostrar que no existen el supremo de X ni el ínfimo de Y. Eso no es cierto. Lo que se demuestra con esta parte
es que no hay elemento máximo y que no hay elemento mínimo. Eso es lo que han demostrado. Así que aquí lo más probable es que haya sido un error de dedo. No digo que por eso el supremo y el ínfimo van a existir. Sin embargo, la prueba se hace para demostrar que máximo y mínimo son los que no tienen los conjuntos. X no tiene máximo y Y no posee mínimo. Y por lo que dijimos la clase pasada, bueno, un conjunto puede tener supremo y no tener máximo. Un conjunto puede tener ínfimo y no tener mínimo. Así que ahí hay que tener cuidado entre lo que dice aquí que no existe y lo que el ejercicio ha probado. Aquí dice que van a demostrar que no hay supremo de X ni ínfimo de Y, pero en la demostración no se toma en cuenta supremo e ínfimo, sino máximo y mínimo. Bueno, la demostración está bien rebuscada, siendo muy sinceros, porque por ejemplo en el A dice, van a demostrar que X no posee máximo. ¿Qué es lo que se hace? Toman un X que pertenece al conjunto X mayúscula y toman un número racional R menor que 1, tal que 0 sea menor que R, menor que 2 menos X cuadrado sobre 2X más 1. Esta es pura construcción. Esta es pura construcción de que tratan de ver ahí de dónde pueden sacar una desigualdad que convenga a la hora de hacer el ejercicio. ¿Sí? Ahora bien, tomando en cuenta esta desigualdad, es que sacan todo lo que está a continuación, porque dicen, afirmamos que X más R pertenece a X mayúscula, es decir, han creado ellos un R adecuado, han construido un R adecuado que no saben cuánto vale, pero que lo han tomado como que sea menor que 1, de tal manera que si ese R se lo suman a X, eso sigue estando en el conjunto X mayúscula. Y luego dicen, como R es menor que 1, multiplican en ambos lados de la desigualdad por R, quedaría R cuadrado menor que R. Están asumiendo, recuerden que R vale 0. Al multiplicar esta parte R menos 1, al multiplicar en esta desigualdad los dos lados por R, alguien dirá, mire, pero si la R es negativa, por lo que mencionamos antes, la desigualdad se iría a invertir. Sí, pero se ha creado el R de tal manera que el R es positivo. Arriba lo ponen acá. Han asumido que el R es un número mayor que 0 y menor que una fracción. Entonces, como el R es positivo, multiplican los dos lados por R y ya les queda R cuadrado menos R. Luego, de la otra desigualdad, tenemos que R satisface que R por 2X más 1 es menor que 2 menos X cuadrado. Esta igualdad que estoy marcando con una flecha, esta desigualdad, la sacan, voy a esperar que cargue, esta desigualdad la sacan de acá. Ahí voy a poner la relación. La sacan de ahí, agarran que R es menor que la fracción que está planteada arriba, R menor que la fracción 2 menos X cuadrado sobre 2X más 1, pasan a multiplicar el 2X más 1 y ya tienen la desigualdad que está aquí en la cuarta línea del literal A. Después de esto, dicen, por consiguiente, X más R al cuadrado es igual a R cuadrado más 2XR más R cuadrado. Aquí lo que han hecho es tomar X más R al cuadrado, que no lo han planteado antes arriba, X más R al cuadrado, y lo han desarrollado por binomios, cuadrado del primero más 2 veces primero por segundo más cuadrado del segundo, y esto es menor que R cuadrado más 2X más R. ¿Por qué pueden decir esto? Bueno, por la desigualdad que voy a señalar ahorita rojo, R cuadrado es menor que R, ya lo habían justificado antes. Como el R cuadrado es menor que R, lo que hacen es cambiar R cuadrado por R en la desigualdad que estábamos analizando. Vamos a ver. Ahí está, R cuadrado arriba menor que R, agarran esa desigualdad y la sustituyen ahí donde yo he puesto el par de líneas rojas. Cambian R cuadrado por R y con eso ya se vuelve menor. Luego, lo que tienen al final, X cuadrado más 2XR más R, sacan factor común R al final, le queda X cuadrado más R por 2X más 1. Eso es menor que X cuadrado más 2 menos X cuadrado menos 2. Para esta última desigualdad, ahora la voy a marcar en verde.
lo que han hecho es usar esto. Lo que estoy marcando con un cuadro verde ahorita es lo que han sustituido en el paso que está abajo. A lo que le voy a poner ahí un par de líneas verdes abajo. Lo que está marcado en el recuadro verde, la han tomado y la han usado en la línea de abajo. Cambiaron R por 2x más 1 y lo sustituyeron por 2 menos x cuadrado, con el fin de llegar a una desigualdad. Se le eliminan los x cuadrados aquí abajo, se le eliminan los x cuadrados y solo le queda 2. ¿Qué es lo que han hecho con todo esto? Con todo este párrafo de 3 líneas, lo que han demostrado es que han encontrado un R de manera tan adecuada que el R es positivo y el R cumple que X más R al cuadrado es menor a 2. Eso es lo que han demostrado aquí. Han hecho un montón de juegos con las desigualdades y han llegado a que X más R al cuadrado es menor a 2. Bueno, pero ¿para qué me sirve saber que X más R al cuadrado es menor a 2? Si ya demostraron que X más R al cuadrado es menor a 2 y también que X más R es positivo, porque la X es positiva y la R también, entonces X más R es un número que cumple con todas las condiciones de los elementos de X, que estoy marcando ahí arriba. Los elementos de X mayúscula satisfacen con cumplir con ser mayores que 0 y su cuadrado menor a 2. Y X más R cumple. ¿Qué han querido hacer con esto? Lo que han querido hacer es decir, bueno, no importa quién sea X, un elemento en el conjunto de X mayúscula, no importa qué X sea, para cualquier X yo puedo encontrar un número R definido de esta manera, de tal forma que ese R, al sumárselo a X, yo siempre lo puedo tomar en el conjunto X mayúscula. En unas palabras más sencillas, para todo número en X, yo puedo encontrar un número ligeramente más grande que pertenece a X. O sea que nunca voy a encontrar el mayor elemento de X, porque siempre cualquier elemento que yo tome en el conjunto X, yo puedo buscar un R adecuado que sumándoselo a X me genera otro número más grande y que también esté en X. Nunca voy a poder encontrar el elemento mayor. Siempre habrá un R que termina haciendo que el que yo supongo que es más grande no lo sea y siempre encontraré otro más grande. Esa es la idea de la demostración en A. Y similar va el argumento en B. En B se crean otro R de otra manera, solo que ahora el R estará entre 0 y y cuadrado menos 2 sobre 2y. Van jugando con las desigualdades y llegan a probar que, en este caso, y menos R es menor que y. En el caso del y, lo que hacen es probar que para todo elemento en Y siempre pueden encontrar un número más pequeño que también está en Y. De tal manera que en el caso de la Y nunca van a poder encontrar el mínimo del conjunto o el valor más pequeño. Siempre cuando uno suponga que ya lo encontró, siempre va a hallar uno que es todavía más pequeño bajo ese argumento del R. Así es que estas demostraciones, ¿de qué surgen? Bueno, surgen de que alguien tenga la capacidad para crear de manera conveniente estos R's. Bajo una lectura de varias veces esta parte, creo que uno puede entender la lógica de los pasos matemáticos, lo que yo he ido marcando en rojo, verde y azul. Creo que uno lo puede entender porque esa es una parte mecánica, algebraica. Pero lo que a uno, y me incluyo yo también, lo que a uno le cuesta entender es esto de cómo hacen para saber adecuadamente cómo deben tomar los números. Esta desigualdad que yo marqué arriba en celeste, que R es mayor que 0 y que es menor que 2 menos x cuadrado sobre 2x más 1, es una forma de definir un número R, pero es una forma muy especial, de manera que la definición encaja tan perfectamente que cuando usted la utiliza en los pasos intermedios acá, le termina generando que es menor que 2, el x más r cuadrado. Lo mismo en el B, definen el R de una manera tan exacta, acá, que cuando se ocupa esa definición en el proceso, pues todo le va pegando, todo le va pegando. Así que
van a haber varias pruebas donde se van a encontrar con eso de que tomemos X de esta forma, tomemos D de esta otra forma, y uno se pregunta, ¿y por qué lo están tomando así? Esa conveniencia. Normalmente cuando uno toma valores así es porque antes de plantear las pruebas formales, uno ha hecho el proceso al revés. Es decir, a veces cuando uno está haciendo demostraciones, uno mira, bueno, quiero llegar a esto. Entonces, para llegar a esto y empieza a ir de atrás hacia adelante. Empieza por lo que quiere llegar y va tratando de hacer los pasos hacia atrás. Va hacia atrás como en retroceso a ver de qué manera le pegan las cosas. Pero bueno, es un poco complicado. Bien, ¿alguna pregunta con esto? Sí, ¿y de dónde habrán sacado esa fracción 2 menos x al cuadrado entre 2x más 1? Eso es lo que le digo. O sea, bueno, hay algunas cosas que uno puede intuir que tienen sentido. Por ejemplo, vaya, están tratando de encontrar un valor positivo. Están tratando de encontrar un valor positivo y la idea es encontrar un valor que no sea tan grande. Tampoco se trata de decir 0 menor que R menor que 3, por ejemplo. Bueno, tiene que ser un valor positivo y que no sea tan grande. El numerador, si se fijan, tiene cierto sentido. El numerador es la diferencia de los valores de la desigualdad en la definición de X y de Y. En X, por ejemplo, nos dice que la X debe cumplir que X al cuadrado debe ser menor que 2. Entonces, al hacer la resta 2 menos X cuadrado, 2 menos X cuadrado, uy, aquí no me alcanza a escribir acá. Al hacer 2 menos X cuadrado, eso será mayor que 0, porque estoy restándole al mayor el menor. Y en el caso del Y, sería Y cuadrado menos 2, porque la Y cuadrado es menor que 2. Entonces, si usted hace las restas de estos numeritos de las desigualdades que se plantean en X y en Y, esas dos restas son los numeradores de los R que han creado. Son los numeradores. Entonces, vaya, digamos que hasta ahí, bueno, tiene sentido, ¿no? De ahí el denominador es de ponerse a revisar un poquito ahí cómo lo habrán planteado, cómo habrán planteado el numerador, cómo habrán hecho para sacar que el numerador es así, cositas por el estilo. Pero sí, estas pruebas llevan eso, ¿no? Estas pruebas llevan esa dificultad de que a veces uno no entiende de dónde es que han creado esto. Pero insisto, a veces esos números que crean tampoco es que tengan una gran explicación, simplemente los crean a modo de conveniencia. En algún momento ustedes, no sé si habrán leído o van a leer más adelante en otras materias o en esta, pruebas donde dice, tomando convenientemente el número tal, de tal manera. O bueno, en cálculo diferencial lo tendrían que haber visto cuando probaron límites usando epsilon delta. En cierto momento, no sé si lo habrán visto muy a detalle, pero en algunas ocasiones uno pone tomando epsilon igual un medio, tomando epsilon igual de esta forma. Y a veces eso era por conveniencia que uno lo tomaba así. Entonces, el numerador parece que tiene sentido, pero el denominador ya no tanto, ¿no? El denominador ya no tanto. Y el B, la parte B, insisto, la parte B es bastante parecida. Simplemente cambia el R que se está tomando y además que lo que se busca es el valor de Y menos R, un valor más pequeño. Bueno, así que esto lo quería comentar sobre todo para que tampoco se vaya a sentir usted tan frustrado si en un momento dado encuentra demostraciones o construcciones así, donde hay expresiones que las sacan como que de la nada, simplemente es porque algunas pruebas se hacen, no sé, inventándose algunos valores a que pegue convenientemente. Yo tenía un profesor que en su momento nos dijo, cuando le consultamos en su momento sobre una demostración tipo de estas, nos dijo, lo que pasa es que aquí para poder hacer estas pruebas uno tiene que comer cosas diferentes de frijoles todos los días, nos dijo, son de broma, porque es cierto, no a cualquiera se le ocurre
la manera exacta de crear una fracción a modo que toda la prueba le pegue. Nosotros podemos pasar varios días probando y probando con una fracción diferente, probando con diferentes valores y puede ser que nunca nos pegue. Pero bueno, ahí se aprende uno a hacer estas pruebitas. Bien, vamos a ver. Esto era lo que nos había hecho falta de la tutoría. Falta comentar un poquito el subtema 1.6, aunque el subtema 1.6 tiene que ver con la parte de, por aquí lo tenía, cuerpos completos. El subtema 1.6 tiene que ver con la parte de cuerpos completos y los cuerpos completos no son nada más que, voy a esperar que cargue, los cuerpos completos no son nada más que un cuerpo ordenado donde todo subconjunto de ese cuerpo, todo subconjunto K no vacío, es acotado, que está acotado superiormente, posee supremo. Un cuerpo completo, repito, un cuerpo K es completo, si cumple con ser obviamente ordenado. Que fuera ordenado, si se recuerdan, era que tuviese un subconjunto que fuera positivo. Entonces, un cuerpo ordenado K es llamado completo si todo subconjunto de ese cuerpo, diferente de vacío y que esté acotado superiormente, posee supremo. Aquí, bueno, para este tema 1.6 hay que tomar en cuenta lo siguiente. El principal objeto de estudio de la unidad 1 son los números reales. Entonces se trata de analizar el conjunto de los números reales como un cuerpo completo. O sea que los reales son un cuerpo ordenado completo. Sin embargo, si no estuviéramos hablando de los números reales, esta definición hay que tomarla con mucho cuidado. Lo que nos dice es que yo voy a tener un conjunto grande al cual le vamos a llamar K y que todo subconjunto de ese K, digamos que simbólicamente lo voy a poner así. Yo tengo inicialmente un conjunto grande al cual le vamos a llamar K. Y de ese conjunto grande K, yo puedo extraer un pequeño subconjunto que digamos es X, que está aquí adentro, X. Pero ese X debe ser un conjunto acotado superiormente para que entre en el análisis de este ejercicio, de esta definición. Si no es X un conjunto acotado superiormente, no tiene sentido venir a hablar aquí de cuerpos completos. X tiene que ser un conjunto acotado superiormente. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque en el caso de los números reales, si yo trabajo con K igual a los números reales, ¿quién me dice un conjunto o un subconjunto de los números reales? Díganme un subconjunto de los números reales. Bueno, reales al cuadrado puse yo aquí, no, de los reales. ¿Quién podría ser las veces de X? Un subconjunto de los números reales. Denme uno. Los números racionales. Vaya, los números racionales. Los números racionales. Entonces dice, un cuerpo ordenado K se llama completo cuando todo subconjunto X de K no vacío acotado superiormente posee supremo. Se puede usar este X para ver si en efecto los reales cumplen con la definición o este X me querrá decir que es un contraejemplo de lo que la definición dice. Y con eso me estaría dando que los reales en realidad no son un cuerpo completo. ¿Se puede usar o no se puede usar? Y si se puede usar, entonces ¿será en realidad un contraejemplo de lo que yo quiero plantear? Vamos a ver, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? Pero, ¿cómo si lo podemos usar? Vaya, lo que sucede es esto. Lo que sucede es que la definición dice que para que un cuerpo sea completo, todo subconjunto K no vacío acotado superiormente debe poseer supremo. ¿Sí? Ahora bien, el material dice que los números reales son un cuerpo completo. Eso significa que cualquier subconjunto de ellos debe poseer supremo. Le pregunto yo, ¿el conjunto de los números racionales posee supremo? Para que tenga supremo, los racionales deben ser acotados superiormente.
y el menor de esas cotas superiores es el supremo. Entonces, vamos por partes. ¿Los racionales son acotados superiormente, sí o no? ¿Qué dicen? ¿Los racionales serán acotados superiormente, sí o no? Sí son acotados superiormente. Quiero ver ¿Por qué? Si son acotados, significa que usted siempre puede hallar un número que sea más grande que todos los racionales. Sí. ¿Será eso cierto? No. No, ¿verdad? Recuerden que los racionales llevan las fracciones, llevan los enteros, y esos son infinitos. Entonces, sí. Ajá, no puede usted encontrar un número más grande que todos los racionales, ni más grande ni más pequeño. Entonces, no es un conjunto acotado superiormente, por lo tanto, no tiene supremo. Entonces, ¿en qué estamos? Esa es la pregunta final de todo. Si yo digo que los reales son un cuerpo completo, significa que todo subconjunto de ellos debería poseer supremo. Entonces, los racionales no tienen supremo, ni siquiera tienen cotas. Por lo tanto, ¿será entonces que esta definición no aplica para los reales? Pero si no aplica, no serían un cuerpo completo, contradiciendo todo lo que la unidad 1 me está queriendo decir. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que la definición de cuerpos completos se aplica solo a subconjuntos que sean acotados superiormente. La clave está acá. Los conjuntos que vamos a tomar tienen que ser obligadamente conjuntos acotados superiormente. Y la definición me dice, bueno, si usted agarra cualquier subconjunto, pero que ese subconjunto sea acotado superiormente, ese debe de tener supremo. Debe de poseer supremo, debe de tener supremo. Bueno, el de los racionales no me sirve. ¿Por qué? ¿Es un subconjunto? Sí, pero no es acotado superiormente. Pensemos en un conjunto, en un subconjunto de los reales que sí sea acotado superiormente. Uno que sí tenga cotas superiores. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? Pero una pregunta, tenemos en los reales tenemos los naturales, sí, los enteros, sí. Entonces, pero todos llegan al infinito, o sea, todos son infinitos. Por eso, pensemos en uno. Lo que pasa es que ahorita también estamos pensando solo en los conjuntos tradicionales, enteros, racionales y todo eso. Eso le iba a preguntar. Entonces, tendría que agarrar como decirle del 1 al 10. Podría ser, sí. Que son los intervalos que nosotros conocemos, ¿no? Ajá. Usted agarra un intervalo que no se vaya para infinito y, por ejemplo, si usted toma el intervalo X, digamos, como usted bien me dijo, de 0 a 10, incluso el 10 puede ser abierto. El 10 puede ser abierto o puede ser cerrado. Este subconjunto sí tiene cotas superiores. Las cotas van de 10 en adelante, ¿verdad? Entonces, este sí ya entraría en la definición del 1.1. Es un subconjunto, no es vacío, tiene cotas superiores, y lo que la definición me dice es que para que un cuerpo sea completo, en este caso los reales, los subconjuntos que tengan cotas superiores automáticamente van a tener supremo. ¿Por qué? Porque hay algunos conjuntos que son acotados superiormente, pero no tienen supremo. El supremo es cuando yo sé que hay números más grandes que todo el conjunto, pero ese número no logro definir yo cuál es el más pequeño de esas cotas, cuál es el más pequeño de esos números. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuál es el más pequeño de las cotas superiores? El 10. El 10 es el número más grande de las cotas superiores. Y si fuera cerrado, también es el 10, porque las cotas, si hacemos memoria, eran valores que eran mayores o iguales que todos los elementos del conjunto, incluyendo los extremos, ¿no? Entonces, este es un conjunto que aplica. Hay otros que también aplican y no son intervalos. Por ejemplo, si pensamos en los números enteros negativos,
Los enteros negativos. Los enteros negativos van de -1, -2, -3, bajando hasta infinito, ¿verdad? ¿Esos enteros negativos tendrán cotas superiores? Sí. Los enteros negativos tienen cotas superiores. Tienen valores que son mayores o iguales que ellos y por lo tanto poseen un supremo. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que no debemos solo quedarnos con estudiar los conjuntos tradicionales, ¿no? Entonces, esa es la definición de cuerpo completo. Por eso los reales son un cuerpo completo, porque cualquier subconjunto de ellos que cumpla con tener cotas superiores, automáticamente va a tener también un supremo. Y bueno, en el material voy a compartir ahorita el material. Vamos a ver, aquí está. Licenciado. Hola, diga. Entonces podemos decir, por ejemplo, que los números racionales se dividen en dos conjuntos, en los positivos y en los negativos. Los racionales. Los racionales, perdón, sí. Para Sí, poder, sí, sí. para hacer eso que usted dijo. No Ah, tomar bueno. solamente como conjunto completo, pues todos los números, los que Ajá. usted dijo. Sí, pero bueno, ahí habría que analizar. Lo que pasa es que tampoco es que necesariamente tenga que dividir el conjunto así en positivos o negativos. Tampoco se trata de necesariamente hacer eso, ¿verdad? Sobre todo porque el objetivo no es tanto, bueno, el objetivo no es tanto que ustedes analicen los racionales, sino más bien los números naturales. Pero sí, para ver el acotamiento, ustedes podrían, si quieren ver los conjuntos tradicionales, lo que pueden hacer es mejor trabajar con parte de esos, los negativos sobre todo, porque lo que queremos es que tengan cotas superiores. Es que yo digo para manejarlo de conjuntos, pues porque se dividen así. Yo lo veo como que se dividen en dos conjuntos y podemos, porque si los ponemos todos, son infinitos a ambos lados, No por digo eso, yo, vea. ahí depende qué es lo que usted necesite, lo vamos a poner así. Depende qué es lo que cada uno necesite en un momento dado, depende qué es lo que cada uno necesite y depende qué es lo que uno vaya a utilizar al final de cuentas, porque en realidad, si nosotros necesitamos un subconjunto que sea acotado superiormente, pues entonces aplica lo que usted dice. Lo vamos a partir de manera de que no se vayan a infinito positivo, sino que quizás a menos infinito. Así que dependerá de lo que uno quiera. Pero sí los puede partir. Ok. Vaya, por ejemplo, acá en la sección 1.6 dan vamos a ver. Aquí ponen un ejemplo tipo el que estábamos analizando antes, el conjunto X formado por los X positivos y X a la N menor que A. Es el que está por aquí, en la página 13, que estoy marcando ahí. Los X mayores que 0 y X a la N menor que A. Es la misma definición que el ejemplo que discutimos antes, solo que aquí es más general. No es X cuadrado menor que A, sino que es X a la N menor que A. Y la idea es demostrar otra vez, pero de una forma más general, que no poseen elementos máximos ni mínimos. Entonces aquí han hecho la demostración, la misma que discutimos antes, solo que la han explicado, bueno, tal vez no explicado, pero colocado los pasos un poco más ordenados. Fíjense que aquí han puesto los pasos uno por uno hacia abajo, mientras que en la prueba anterior, por aquí está de hecho, lo colocaron todo así de manera horizontal, es esta. Este es un caso particular de lo que aparece en la sección 1.6. Este es un caso particular con potencia 2 para la X y menor que 2. Aquí lo argumentaron todo horizontalmente, por lo cual uno se puede perder en los pasos, mientras que aquí al final
está argumentado en general, pero vertical. Aquí es un poquito más fácil entender la secuencia de los pasos, siempre y cuando uno entienda cómo han creado. Aquí no le llaman ellos R, aquí le llaman D a lo que uno suma y lo definen aquí arriba. D mayor que 0, tal que X más D a la N es menor que A y bla, bla, bla. Lo definen de esta manera. Aquí es un poquito más entendible el proceso, ¿sí? Lo van planteando todo hasta que llegan a esta última expresión y al final hacen la magia, por así decirlo. Aquí al final ponen esto. D mayor que 0 y menor que, ni lo alcanzo a ver yo de acá, mayor que 0 y menor que 1 menos X a la N sobre A sub N. 1 menos A menos X a la N sobre A sub N. Entonces aquí primero hacen todo el proceso y cuando llegan al final lo que hacen es decir, bueno, para que todo esto se cumpla, yo debo tomar el D al modo que sea menor que A menos X a la N sobre A sub N. Otra vez, lo mismo de siempre. Lo único que acá, esto es lo que uno obtendría haciendo el procedimiento general y al final, para que toda la desigualdad pegue, se toma el D de esta manera, A menos X a la N sobre A sub N. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Esto que está aquí al final en el 1.6 es la misma prueba que ya discutimos antes, solo que hecha de forma general. ¿Con qué nos tenemos que quedar acá? Únicamente con la definición de qué es un cuerpo completo, que los números reales son un cuerpo completo y que estas pruebitas, más que desanimarnos, nos sirvan para darnos cuenta que, bueno, que habrán muchas pruebas que en el fondo nosotros no las podremos hacer, se van a graduar y es cierto, uno no las puede hacer. Por ejemplo, no crean que los tutores, todas las pruebas que se ponen en los libros, uno las puede hacer, eso es mentira. No todo lo puede hacer uno, pero al ir viendo cómo se han hecho algunas demostraciones, al ir viendo los argumentos y cómo se crean ciertas cosas, uno va adquiriendo cierta experiencia para no poder hacer necesariamente todas las pruebas que existen, pero al menos las más estándares, las más normales, sí, ¿no? Al menos uno se da cuenta de las diferentes estrategias que siguen para poder hacer las pruebas. Ricardo sigue luchando por unirse. Bueno, bien. Vaya, esto era lo que teníamos para repasar, por decirlo de alguna manera, para repasar un poco. Para repasar un poco lo que nos quedaba pendiente de la unidad 1.